¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al programa 260 de HD Hoy Deportes. Ya nos estamos arrimando al verano y ya cada vez quedan menos. Esto es una cuenta atrás. El Viñalbal y Valdepeñas ya saben que este fin de semana no jugó, pero eso no quita que haya que hablar muchas cosas de ellos. En el apartado de Fútbol Sala hablaremos de la última jornada de Liga, que es contra Zaragoza y se disputa ya este fin de semana, este viernes más concretamente, y empezaremos a entrar en el terreno un poquito de los fichajes que ya están prácticamente confirmados. No los ha confirmado el club, pero sí que los han confirmado periodistas de renombre que no suelen fallar, así que hablaremos y trataremos este tema, y también hablaremos en Fútbol Sala, aunque no sea del Viñalbal y Valdepeñas, siempre que hay un campeón hay que hablar de él. Este fin de semana había parón de Liga porque se disputaba esa Final Four de la Copa del Rey. Inter Movistar ha sido el equipo que se ha proclamado campeón de la Copa del Rey, que vuelve a ganar un título 4 años después, así que hablaremos de ello. Y por último, del juvenil. Esta vez no habrá entrevista a ningún jugador del Viñalbal y Valdepeñas por un programa, tampoco pasa nada. Luego tendremos banquillo de Torreca, que hacía un par de semanas que no se pasaba por aquí Torreca, así que ya saben, pendientes a esa clase. Y en fútbol estaremos analizando con Ángel la temporada del Club Deportivo Valdepeñas. Llevábamos un par de programas tratándolo un poquito por encima, pero ya había que hacer un balance con el presidente del Club Deportivo Valdepeñas de lo que ha sido la temporada para el club, una temporada muy complicada, y obviamente hay que hablar también del futuro del Club Deportivo Valdepeñas, que otro verano más parece que va a pender de un hilo, así que vamos a ver si el año que viene, aunque sea en preferente, tiene equipo el Club Deportivo Valdepeñas. Por último, en polideportivo ya estuvimos hablando la semana pasada de ello, estuvimos aquí con Juan Crespo hablando de la burrada que había hecho Paula Sevilla en el Mundial de Relevos con esa plata en el 4x100 y ese oro en el 4x400. Hoy, en un ratito, estaremos con la misma Paula Sevilla, no la tendremos aquí con nosotros, es una lástima, pero sí hablaremos con ella por Skype y nos contará pues qué tal, cómo se siente después de este hito para la atleta solanera. Todo esto ya saben que se ve muchísimo mejor acompañado de una copita de Viñalbal, así que siéntense y disfruten de una horita y pico de deporte. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Empezamos ya con el bloque de Fútbol Sala, un bloque más reducido que en otras ocasiones porque, como ya saben, este fin de semana no ha jugado el Viñalbal y Valdepeñas por ese parón por la Copa del Rey, de la que hablaremos también en ese segundo bloque después de la publicidad. Ahora nos vamos a centrar un poco en la actualidad del Viñalbal y Valdepeñas, en cosas de las que hay que hablar y todavía no hemos hablado, pero vamos a empezar con lo que tenemos por delante, la próxima jornada, la última jornada de Liga que juega el Viñalbal y Valdepeñas contra el Zaragoza, pero antes hay que presentar a Rafa. Muy buenas. Muy buenas, hoy te Javi. Toca estar solito, tío. Bueno, ya está, es lo que toca. Bueno, Jesús, desde aquí te echamos de menos, tío. Ya sabes que para el siguiente contamos contigo, no ha podido venir Jesús, así que entre Rafa y yo nos toca comernos esto como antes, Rafa. Bueno, prácticamente, como nos hemos tirado mucho tiempo. A tope, seguro que lo sacamos. No, seguro, seguro. Bueno, como decimos, hay que hablar del Viñalbal y Valdepeñas, al final es de lo que tira sobre todo este programa y este pueblo que vive mucho del fútbol sala, o más que vive mucho, lo vive mucho el fútbol sala, y vamos a ver ya lo que tenemos de cara al próximo fin de semana, esa última jornada, porque no solo juega el Viñalbal y Valdepeñas contra el Zaragoza, estos son todos los partidos que tenemos en la jornada 30. Palma Futsal recibe a Quesos El Hidalgo, Manzanares Jaén, a Industria Santa Coloma, el Pozo Murcia a Xota, Barça a Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, Movistar Inter a Noia, Rivera Navarra a Peñíscola, Zaragoza, Viñalbal y Valdepeñas, y Jimbi Cartagena jugará contra Burela. Bueno, Rafa, una última jornada un poco descafeinada por cómo se han dado las cosas para el Valdepeñas, pero bueno, al final es el último partido hasta dentro de mucho tiempo, al menos un partido que sea en una competición, que no sean partidos amistosos, luego ya en verano, que veremos a ver. Sí, hombre, está claro. A ver, tienes 2 puntos, por desgracia, en nuestro último partido este año, que al final, bueno, pues nos hubiese gustado que fuese de otra manera, que hubiésemos podido disputar ese playoff.
al principio de temporada yo creo que al final todo el mundo pensábamos que íbamos a estar en ese playoff por la plantilla que, bueno, pues que se suponía que había y demás. Pero bueno, por suerte también podemos decir que llegamos a la última jornada con una tranquilidad de que, bueno, de que este último objetivo que se había marcado el club, un objetivo ahí, bueno, que nadie tampoco se esperaba que íbamos a estar luchando por él, pues estamos salvados, no tenemos que, como digo yo, arriesgar nada, ni jugarnos nada, ni esperar resultados de nadie, con lo cual, bueno, para nosotros una jornada intrascendente, que yo creo que como ya hablamos la semana pasada, pues que ya tenemos más bien puestas las miras, pues bueno, pues en lo que pueda llegar, en la temporada que viene, y bueno, y en empezar un poco a ilusionarnos pues con el nuevo proyecto. Claro, da un poco de pena este final de temporada porque se te ha juntado esa Final Four de la Copa del Rey que se rozó con los dedos y también se ha juntado que llegas a la última jornada sin jugarte nada. Es cierto que tienes dos maneras de mirarlo, la que tú dices, la de al principio de temporada, antes de empezar, cuando tu objetivo era al menos meterte en la Copa de España. Luego es verdad que la Copa del Rey pues siempre es una lotería. Bueno, es más complicado. Es más complicado, pero es verdad que al menos estar presente en la Copa de España y estar en los playoffs, ninguna de las dos cosas se han dado, pero también es cierto que conforme se dio todo, que no vamos a ponernos a repasar todo lo que hemos estado hablando ya se ha visto este mucho. año, es verdad que el objetivo se convirtió en otro muy distinto, aunque en esas últimas jornadas, Rafa, quieras que no, hubo esa pequeña ilusión con que el equipo se pudiera meter en el playoff. Hombre, está claro, evidentemente con la llegada de Álvaro, lo hemos dicho muchas veces, ese punto de frescura a todos nos vinieron de escándalo para, bueno, no mirar tanto para abajo y sí mirar para arriba. Al final lo que Álvaro ha conseguido en este equipo en tan poco tiempo. Pero bueno, al final no se ha podido conseguir, es algo que, bueno, pues que esta temporada, pues otra vez más, bueno, pues es una temporada un poco amarga. Pero bueno, yo siempre soy de las personas que dicen que de los errores, de los palos, se suelen aprender el doble que de los éxitos, con lo cual, pues esto nos tiene que hacer aprender mucho más y coger las siguientes temporadas pues con mucha más fuerza. Lo bueno es que quizá esta temporada, que ha sido un palo mayor, bueno, quizá no, ha sido un palo mayor que la temporada pasada, que al menos el equipo se terminó metiendo en playoff y dando una bastante buena cara contra el Pozo Murcia. Eso, por un lado, es que lo bueno es que al final el equipo, el Viñalbal y Valdepeñas, se mantiene en la categoría, que al final yo personalmente no fui uno de los que pensó que el equipo pudiera descender. Al final siempre esperas una reacción de una plantilla poderosa, de una plantilla que no debía estar donde se ha tirado mucho tiempo. Entonces yo esperaba que en algún momento llegara. Es verdad que conforme iba pasando el tiempo, lo ibas viendo más oscuro, más negro, y puedo llegar a entender, lógicamente, que muchos aficionados empezaran a pensar que lo mejor que podía pasar era salvarse. Pero claro, hacía falta que, como tú dices, llegara una cabeza como la de Álvaro y que hiciera pensar a los jugadores que ese no era su sitio y que les hiciera confiar al menos en lo que ha terminado pasando, que el equipo peleara por estar en el playoff, porque al final se ha quedado demostrado que esa zona intermedia, alta, baja ha estado muy igualada en la liga. Sí, ¿no? Y a la vista está, incluso yo creo que somos el único partido de la jornada que no... A ver, si es verdad que está todo muy decidido, excepto la plaza de descenso, que es verdad que se la están jugando Burela y Noya, pero el resto se va a estar jugando, cambiar de posición, del primero al cuarto todos pueden cambiar y del quinto al octavo todos pueden cambiar. Al final, yo creo que es la primera vez que yo recuerde en los últimos años que eso se puede dar. Hemos llegado a últimas jornadas donde quizá había ya enfrentamientos o cruces que ya estaban muy definidos y sin embargo, fíjate, llegamos a la última jornada y no saben realmente cuál va a ser su equipo en los playoffs. Entonces, bueno, sí es verdad que ha estado muy igualada, pero también es verdad que nosotros hemos tenido, bueno, pues un inicio de temporada muy malo. Un inicio largo, ¿eh? Muy largo, se ha hecho muy largo hasta que ha arrancado, bueno, al final se va David y piensas que viene un nuevo entrenador que te va a dar un aire fresco y sin embargo el aire es incluso más tóxico todavía del que había, con lo cual pues otra vez te vuelves a atascar. Y bueno, es verdad que Álvaro, pues, madre mía, ha venido, parecía los cazafantasmas, ha llegado con su equipo de cazafantasmas, lo ha aspirado todo y lo ha dejado fuera, y bendita la hora en la que ha llegado. Sí que es verdad que creo que la clasificación de playoff del año pasado ha lastrado mucho a este año, porque creo que con esa clasificación a playoff que, bueno, se maquilló un poquito. Se maquilló mucho la temporada. La temporada pasada también fue mala, porque evidentemente no te clasificas a Copa y te metes ahí a última hora en playoff, pero es verdad que a última hora pasa un poco como este año.
a última hora llegas a playoff, llegas con la ilusión y vuelvo a decir lo de siempre, es que a esta afición tampoco hace falta darle mucho para que se arranque o para que se vuelva a ilusionar, pero es verdad que estructuralmente yo creo que esos playoffs digamos como que encasillaron mucho ciertas decisiones que a lo mejor se tenían que haber tomado a principio de temporada. Digamos que se dejó el estudio un poco para el último día, el año pasado. Correcto. Sí salieron las cosas, bueno, se terminó al menos de una manera decente, aceptable. Y este año se ha dejado, ya no para el último día, se ha dejado para las 2 últimas horas y no se ha podido en ese aspecto salvar la temporada. Correcto. Entonces, bueno, pues al final esta temporada pues empezó como empezó, ya sabemos lo que tú has dicho, no vamos a volver otra vez porque ya sabemos cómo ha sido la temporada. Y bueno, al final voy a repetir lo mismo, toca aprender, toca poner solución. Ya hemos visto que el club sí que es verdad que está tomando decisiones, están cambiando estamentos, o por lo menos por lo que suena y se ve, parece que se está gestionando de una manera totalmente diferente, vienen aires totalmente frescos, limpios y nuevos. Y bueno, nada, pues ahora toca ir recibiendo noticias y ilusionándonos pues cada día un poquito más. Vamos a analizar, Rafa, si te parece, un poquito lo que va a ser ese último partido, que al final es verdad que ya el Viñalbali no se juega nada, tampoco se juega nada el Zaragoza, pero es verdad que el Zaragoza jugando delante de su afición, en su pabellón, el último partido que va a jugar en Primera División, pues seguramente salgan a morder, ¿no? Hombre, está claro, ellos querrán jugar su partido, querrán ganar en su casa. Es verdad que Zaragoza, aunque tiene muy poquitos puntos, pero es verdad que no lo han terminado de perder la cara en ningún partido a la Liga, pero bueno, al final ellos querrán hacer su partido y nosotros, bueno, pues ya veremos con el hambre o no hambre que querramos salir, porque es verdad que nosotros sí que es verdad que al ser tan intrascendente y demás, bueno, pues ya va a depender un poco más de ese ego propio que cada uno tenga. Bueno, el partido será el viernes a las 8:15 y aquí este partido, este 4-4, que es el partido de la primera vuelta, fue un palo. Rafa, el hecho de que te vinieron Zaragoza, que seguía siendo, si no recuerdo mal, yo creo que era último, se ha tirado prácticamente último, o Noya o Zaragoza, que es verdad que Noya empezó fatal, pero también es verdad que prácticamente todos los equipos, la zona baja, suele pasar todos los años que en la segunda vuelta se ve una mejora bastante clara en el juego y en algunos casos se dan los resultados, como ha pasado con Noya y con el caso espectacular de Rivera, pero es verdad que mejoran mucho la cara estos equipos en la segunda vuelta. Sí, no, está claro. Mira, yo este partido lo recuerdo fatal. Eso te iba a decir, para mí, yo creo que la afición en general, tú le dices cuál es el peor recuerdo de este año, creo que este partido lo tenemos ahí muy clavado, pues si no recuerdo mal ya estaba Víctor Bea aquí, sí, yo en creo este que partido, fue el previo a que llegase Ricardo Íñiguez. Sí, el último de Víctor. Bueno, aquí es verdad que teníamos un poco puesta la esperanza en que se consiguiese la victoria y es verdad que ahí sí que nos daba, bueno, pues necesitábamos 3 puntos urgentes y estos 3 puntos los marcábamos como que sí, de hecho ya vemos, nos ponemos muy rápido con un marcador súper ventajoso y demás y de golpe y porrazo en la segunda parte otra vez vienen los cruces de cables, vienen esos fantasmas y acaba... Recordó un poquito, ¿no, Rafa, el partido del Betis del año pasado, donde vas a jugar contra uno de los últimos? Total. Y creo que en el caso de ese partido contra el Betis, creo que el Valdepeñas se llegó a poner 4-1 o algo de eso. Sí, exactamente. Y al final desconectas del partido y es verdad que aquí empató el equipo, pero contra el Betis acabó perdiendo. Y si no recuerdo mal, por ejemplo, el partido del Betis, creo que fue el previo a Movistar Inter, ¿no? Cuando hubo ya ese cambio de chip y empezó a ganar el Valdepeñas. O sea que ha sido una temporada que sí es verdad que si te pones a comparar un poco con la del año pasado, es que ha sido muy similar. El caso es que este año se ha despertado mucho más tarde. Además, y no ha habido una racha tan duradera como el año pasado de victoria. A ver, aquí lo malo que pasó es que una vez que cesan a David Ramos, bueno, pues empiezan a salir publicaciones o digamos comentarios de jugadores de que bueno, pues que parecía que la culpa era solo de David y que ahora que David ya se ha ido, pues bueno, para nos toca remar a los jugadores, ahora vamos a poder demostrar que podemos, no sé qué, y sale y hacen esta birria de partido, porque fue una birria, porque al final ya vemos los goles como vienen de errores súper groseros, falta de concentración, que al final es entendible, porque al final vienes de una mala racha y porque a ti te quiten el entrenador de golpe y porrazo, ahora no vas a hacer el partido de tu vida. Bueno, aunque en Tudela sí lo hemos visto, que sí ha pasado así.
Pero bueno, sí que es verdad que el partido aquí pues no salía nada. Zaragoza sí que se notaba en la segunda parte que querían ir a por el partido, nosotros súper atascados, con ideas, bueno, pues muy lentos y demás. Incluso mira, aquí tenemos la oportunidad de que te pones delante. Hay un jugador que por entonces que, mira, me da rabia porque al final creo que era una de sus mejores épocas, estaba en un punto, yo creo que de los pocos... Sobre todo de confianza, ¿no? Creo que Fernando era de lo poco salvable en esa plantilla en ese momento, porque es verdad que el día de Jaén, por ejemplo, Fernando hace un partidazo, aunque te cuelan 9, marcó 3, aquí es verdad que el tío no para de luchar hasta que logra este gol, pero es verdad que luego, pues bueno, pues otra vez vuelven los fantasmas, volvemos a recordar un poco esas malas rachas, y al final, bueno, pues acaba el partido, pues como acabó el día de Betis, pues con una afición muy crispada, con los ambientes muy tensos, con enfrentamientos de parte de la plantilla con parte de la grada, bueno, un partido muy feo de recordar y que es uno de los que si pudiéramos darle a borrar, estaría bien que lo borrásemos. Lo que sí puede ser este partido, es verdad que a lo mejor para muchos jugadores, porque al final hay que recordar, vamos a hablar hoy también mucho de lo que va a ser la confección de la plantilla para el año que viene, de los jugadores que entre comillas se están confirmando en medios de comunicación importantes, y vamos a hablar también obviamente de los que se van. Va a ser para muchos el último partido, y también hay que ver si van a jugar con muchas ganas, porque también obviamente hay que pensar siempre que los jugadores, los futbolistas son profesionales, pero también obviamente no se van a arriesgar a tener una lesión en el último partido en el que no te juegas nada, cuando a lo mejor sabes que te vas. A lo mejor es un partido, también va a ser el último para Álvaro, y también puede ser un partido para a lo mejor probar a algún jugador del filial, ¿no? No sé si tú crees que Álvaro va a probar a lo mejor a Merino, no que se lo ha llevado muchas veces. Hombre, a mí me gustaría que le diera oportunidades, sobre todo porque al final... Mira, has dicho una palabra que a lo mejor me meto en un jardín, pero bueno, ya sabéis cómo son. Yo creo que este año la palabra profesionalidad, algunos ha brillado por su ausencia, sinceramente. Yo no voy a dar nombre, al final cada uno sabe el trabajo que ha hecho y demás, pero es verdad que este año de muchos jugadores se esperaba muchísimo más. O sea, volvemos un poco al discurso del inicio, donde ha acabado el Viñalbal y Valdepeñas. No me creo que en su día, cuando Luis y su junta confeccionaron esta plantilla, se fueron a su casa esa noche pensando que iban a estar luchando a finales de mayo con estar donde estamos. Imagino que Luis estaría pensando que a día de hoy estaría preparando su playoff, su taquilla y su historia, y no estar ahora mismo pensando en otras cosas. Entonces, bueno, pues ahí en ese aspecto pues yo creo que hay jugadores que han dejado mucho que desear. Yo, sinceramente, pues creo que es momento pues darle minutillos pues son niños que este año en el filial pues han destacado, que han tenido un buen papel. Puede ser su premio arriba, correcto, han tenido su premio de poder debutar, o le puede dar su premio de debutar en primera, de viajar con la primera plantilla, y al final es un partido que, bueno, que para nosotros el ganar o perder o empatar y demás tampoco nos va a hacer ni bueno ni malo. No, está claro, puede ser una experiencia bonita para esos jugadores, y también, como dices tú, un premio que seguramente les vaya a venir bien, y el hecho también de poder confiar de que el día de mañana pueden contar con ellos, porque al final el Valdepeñas, al menos de momento, no es un equipo que cuente mucho. El primer equipo no cuenta mucho con sus jugadores del equipo filial. De tercera, del filial. Sí que es verdad que con Diego pues no ha quedado otra, y es verdad que ha demostrado que puede ser portero de primera división y que en algunos casos puede suplir bien, pero claro, es que le queda mucho por formarse, porque además es gente muy joven, claro. Y si no, que se lo digan a Alex Naranjo, por ejemplo, que ha estado de cesión tras cesión. Fíjate. Y parece que este año va a volver, sí, ya se está hablando de que va a volver, pero obviamente de Alex no es de uno de los que vamos a hablar, aunque sí que es verdad que es un secreto a voces. Vamos a hablar un poco ya, Rafa, de los tres fichajes que más o menos Gustavo Muñana el de Alex también lo ha confirmado, ya se han confirmado. En la noticia de Gustavo pone la misma de Gustavo, sí, pero y al final Naranjo. Es un fichaje. Sí, pero es una recuperación de un jugador que acaba una cesión, pero sí que es verdad que acababa contrato, y Viñalbal lo que hace es que le amplía o renueva ese contrato, pero ya con pertenencia a la entidad azulona. Hay que ver también el papel que tiene Alex, porque es verdad que que ha sido una pieza clave en Alcira, es un jugador importante para el equipo, pero es verdad también que en Valdepeñas no ha tenido esa confianza. Sí que ha tenido la confianza en el rollo de que
te sigo manteniendo, pero te voy cediendo, pero no voy a perder, no, me voy a seguir quedando con tu propiedad. Pero sí que es verdad que también en ese aspecto, a ver cómo está Alex Naranjo mentalmente y a ver también qué le transmiten desde el club, qué papel le transmiten desde el club que puede tener. Pero bueno, vamos a hablar también de los que ya se han confirmado. De uno ya hablamos, del primero que se confirmó, que es Borja Puerta, guardameta de Industria Santa Coloma, que bueno, llega para sustituir en un principio a los dos porteros. No sabemos si va a tener el papel de titular porque hay que confirmar el segundo portero, pero bueno, Borja Puerta ya hablamos de él, un portero que tiene más juego de pies de lo que venimos acostumbrados, pero sí que es verdad, bueno, Marcado también lo tiene, pero Marcado desde que llegó no lo ha usado el mucho. portero suplente, llegó con esa etiqueta. En un principio Borja Puerta llega con la etiqueta de titular. Sí, bueno, a ver, va a depender un poco también de si se ejerce, porque yo creo que Borja, la sustitución natural es por Alex González, Alex sale y entraría Borja. Queda la incógnita un poco de, bueno, de saber si van a encontrar, porque se escuchaban campanadas de otro portero, pero parece que al final no viene. Entonces, bueno, confirmado, Borja Puerta. Sí que ahora mismo sí que tiene la vitola de titular, además yo creo que es un chaval que tiene una progresión brutal, ya no es un proyecto de futuro, sino que es una realidad, es un presente, 25 años, al final, bueno, yo siempre he dicho que me recuerda mucho a cuando ese Edu vino de Xota, pero este incluso creo que viene un poquito con un punto más de rodaje, porque al final en Santa Coloma ha tenido mucha disputa de partido, mucha titularidad, algo que por ejemplo Edu no tiene y es ese juego de pies también, porque veo que Edu es lo único que no maneja bien, los pies no se ponía muy nervioso a la hora de manejar el balón y sin embargo claro, Borja, cuando no lo maneja es lógico. Además aquí en el Virgen de la Cabeza a Edu le costaba un mundo, se le ponía muy nervioso enseguida y se escuchaban los silbillos y él le costaba mucho. Entonces bueno, es verdad que Borja yo creo que es un grandísimo fichaje, creo que es uno de los mejores porteros que se pueden fichar a día de hoy, en cuanto si compara edad, proyección y demás, creo que Borja a día de hoy puede estar perfectamente entre los 4 o 5 mejores porteros de la liga. Y que estamos hablando también de un portero, como dices, ya hecho, de un portero que se ha criado en un equipo que es especialista en generar talento, como Industria Santa Coloma. De hecho ya hizo su vídeo de despedida anunciando que se iba a ir y demás. Y talento joven. Claro, entonces estamos hablando de un portero también que yo, al menos desde mi visión, porque como he dicho también, y como dijimos en el último programa creo, se hablaba de la pérdida de imagen del equipo después de este año, después del año pasado, después de 1000 cosas que se habían hablado a lo mejor del vestuario o simplemente también los resultados deportivos que se están generando. No me creo que Borja Puerta no tuviera otras ofertas, no me lo creo, creo que seguramente Luis Palencia, el Viñalbal y Valdepeñas ha estado rápido en la contratación de Borja. Y creo personalmente que Borja viene atraído por un proyecto que seguramente le hayan vendido. Entonces, a mí esto me hace ver que al menos esa imagen, porque al final hemos hablado de Solano, de Bollis, de la cercanía con sus pueblos de procedencia, sus ciudades y demás, pero Borja Puerta no es este caso. No, al contrario. Entonces, yo creo que es un poco, que esto sí que habla bien un poco de lo que nos espera el año que viene en el Viñalbal y Valdepeñas, y a lo mejor sí que es verdad que cuesta más que ciertos jugadores vengan, pero que ese atractivo no lo ha perdido del todo el equipo. A ver, al final, creo que lo comenté la semana pasada, que al final, bueno, al final el Valdepeñas, para lo bueno, para lo malo, hace daño a otros clubes, bueno, pues que al final usan los mismos medios que pueden ser pues, la afición, el proyecto, la ilusión de venir no voy a decir un proyecto ganador, pero sí un proyecto ilusionante, competitivo, sí, que puede estar ahí dando guerra. Entonces al final, bueno, pues Valdepeñas al final, por ejemplo, para los tres grandes, hablando mal, es una mosca cojonera, porque al final los tres grandes quieren dominar y que nadie como digo, les tosa la nuca, y al final Valdepeñas es uno de esos proyectos que sí puede hacerlo y sin llegar a tener ese pedazo de presupuesto que puedan tener los tres grandes. Entonces, bueno, pues al final eso también hace que de vez en cuando, pues en redes sociales o en el mundillo del fútbol y demás, pues quieran crear ese malestar con que no, es que Valdepeñas los jugadores ya no van a querer. Yo eso se lo he escuchado, bueno, a jugadores que no van a seguir aquí, que bueno, que es que el proyecto está más vivo que nunca, el proyecto va a seguir hacia adelante, esto es un proyecto que viene acompañado de uno de los mejores patrocinadores que pueda tener el mundillo del fútbol sala, y ya vemos que el Viñalbal está en constante reconstrucción. Al final,
¿Se han equivocado? Sí, ya porque se han equivocado un año, ¿ya quiere decir que ese proyecto ya se elimina? No, al contrario, al final yo siempre digo que de los errores se aprende y creo que este club, ya a la vista está, va a ir pegando saltos hacia adelante, o así también nos lo ha hecho trasladar Lolo en sus últimas entrevistas que yo he podido leer por ahí. Vamos a ver el siguiente fichaje, otro de los que ya parece que es oficial para el Viñalbal y Valdepeñas, que lo decías un poco, llega con Alex Naranjo, llega de Alcira, Gustavao, un pivot, que vamos a ver también la cara que ofrece, un pivot muy dominante en segunda división, es verdad que un pivot también pretendido por otros equipos, y al final pues elige el proyecto del Viñalbal y Valdepeñas ante un poco... la falta, no voy a decir la falta de pivots en el Valdepeñas, porque este año, a partir de invierno hemos tenido 3, a partir del año que viene parece que solo va a seguir Carrasco, sí, entonces ni Solano ni Saura, pues Gustavao es el primero, ¿qué te parece? Hombre, a mí sí que es verdad que fue sorprendente en el sentido de que fichas a un jugador de segunda división, que al final puedes decir... acostumbrado a fichar a Solano, ahora fichas a Gustavao, te fijas en... Pero es que volvemos un poco a lo que he dicho antes. Si comparas el fichaje de Solano, venía como que iba a ser la pera limonera. Claro, hay que ver el rendimiento claro, que da en el Valdepeñas. Solano iba a ser la leche y resulta que Solano lo único que ha sido un lastre constante tanto en la plantilla como en el presupuesto. Pues al final, fíjate, lo bueno que tiene este chaval es que son 23, 24 años, es un chaval súper joven. Yo, si te soy sincero, no lo he visto jugar mucho, pero sí que es verdad que en Alcira hablan maravillas de él, incluso dicen que les da rabia que ahora se vaya, porque ahora es cuando digamos, como que ha madurado, no, que ya incluso ha explotado, ha madurado, y que este año ha hecho un temporadón, que prácticamente Alcira, parte de su éxito de que este año esté en esa fase de ascenso tan alta, haya sido culpa de Gustavao, y también hablan muy bien de Alex Naranjo. Los dos, yo le he escuchado a la gente de Alcira, le he escuchado el mismo comentario, en plan de ahora que explotan, maduran y llegan al nivel que tienen, tiene su lógica, no los quita, evidentemente. Como cuando aquí explota Paul este año, pues te lo quita alguien que tiene más presupuesto que tú, que tiene mejor fama en el mundillo de fútbol sala, bueno, mejor fama, que tiene los objetivos más ambiciosos. Mayor proyección, ¿sabes? Efectivamente, tienen mayor proyección. Van a ganar más, el un Barça, poco todo. Bueno, lo de que vaya a ganar más lo dudo, ahí no lo sé, No, eso ha sido un triple que me he tirado yo. Por eso, no, que no lo sé, porque es verdad que el imagino... Barça, evidentemente van a tener mayores sueldos, pero también el gasto que tiene en Barcelona también va a ser mayor, es claro. 5 veces al que puedas tener en Valdepeñas. Pero bueno, eso no lo sé, no sé cómo andan los contratos ni me interesa. Pero sí que es verdad que en este aspecto, pues claro, Naranjo y Gustavao, pues en este caso Gustavao tenía ofertas de equipos de primera división, como comentó Gustavo Muñana, y al final, bueno, pues elige un proyecto que cree que se puede adaptar lo máximo a él. Lleva cerca de 20 goles en segunda, y ojo, que la gente no confunda el número de la categoría en segunda división, que este año en segunda división hay equipos que tienen incluso mucho más nivel de los que han estado en la propia primera división de este año, o sea que este año había grandísimas plantillas en segunda división y grandísimos proyectos intentando ascender, y Gustavao este año, si no recuerdo mal, creo que lleva alrededor de unos 20 goles. ¿Crees que ha tenido o que tiene algo que ver la vuelta de Alex Naranjo o el hecho de que le haya podido hablar Alex Naranjo de cómo es el Viñalbal y Valdepeñas para que venga? Hombre, imagino que haya influido en su fichaje, porque además, por lo que he podido ver en sus redes, incluso son muy cómplices, son bastante amigos. Evidentemente, si tiene 3-4 ofertas, vamos a poner que sean las 3-4 parecidas, y al final a ese proyecto va a recalar una persona que tú conoces, que no vas a ir solo y que te puede hablar muy bien del proyecto, y que al final, ya sabemos de la intención del Viñalbal y de los proyectos que hace. Lo raro es que salgan como salió el de este año, lo normal es que hubiese salido como el de años anteriores. Entonces, bueno, pues al final llegas a un gran proyecto, y evidentemente Alex Naranjo, imagino que habrá ayudado a su decisión. Y bueno, vamos a repasar ya el último nombre de los a priori confirmados, que es el de más renombre, que llega de Tiumen, Joao Silveira, un cierre, un jugador que tiene bastante nombre, como decimos, en Europa, y un jugador que yo es verdad que no he visto mucho, pero del que se hablan maravillas. Y sí que es verdad que aquí también, pues lo mismo que he dicho con Borja Puerta, te hace ver que si un jugador que viene de Tiumen, de jugar Champions y demás, viene al Viñalbal y Valdepeñas, por algo será, evidentemente. Mira, yo solo me quedo con una frase que dijo Lolo, y es: déjenos trabajar, que este es un proyecto que cada año
va a ir dando saltos hacia arriba. Cuando eso te lo dice una persona como Lolo, que es una persona, para los que lo conocemos dentro del mundo del fútbol sala, Lolo no es un tío que se tira un tiro al aire por tirarlo, o sea, que es alguien que te lo dice muy seguro, estando muy seguro de lo que es capaz de conseguir. Cuando él te dice esa frase, no es por gusto, es porque el proyecto de Viñalbali va a ir creciendo. Yo te tengo que ser sincero, yo cuando anunciaron este fichaje, yo no lo conocía absolutamente de nada, evidentemente me pongo en plan friki como soy, me pongo a investigar y demás, y lo que sí me dicen es que lo que no entienden es cómo este jugador ha fichado por Valdepeñas. Es un jugador que por el nivel que tiene, la calidad, la proyección y el jugador que ya es a día de hoy, lo que no entienden es cómo no haya recalado en un equipo Barça, Sporting o incluso quedarse en el propio equipo ruso. Pasa que el equipo ruso no juega Champions. Claro. Además, si os fijáis... Eso tendrá que ver bastante también, al menos para su salida. No, claro, a ver, yo para la gente, para que se haga un poco... para que sea consciente del fichaje que ha realizado Valdepeñas, porque a ti te dicen Joao Silveira y a nadie le llama la atención o no se habla, pero es que creo que esto puede ser uno de los bombazos de la temporada en cuanto al nivel nacional. Joao Silveira acaba siendo el mejor cierre de la Liga Brasileña hace 2 años. Tiumen paga la cláusula completa, o sea que un equipo ruso paga la cláusula completa. Y de hecho su propio equipo, de ahora el equipo ruso, que es uno de los más ricos a nivel mundial, lo quiere renovar. Y es él el que rechaza renovar con Tiumen para recalar en Valdepeñas. Y de hecho a mí lo que sí me llama mucho la atención, para que veamos el gran jugador que es los años de contrato. Ha firmado un contrato de 4 años. En el Valdepeñas solo hay un jugador históricamente que creo que ha firmado un contrato, si no me equivoco, que luego me corrijan, pero es Boyis. Y es un Boyes que le quitamos a Inter, que Inter quería renovar por entonces, que era un proyecto, como digo yo, era un proyectazo de jugador, y que evidentemente es el único precedente que hay con esa larga duración. Chaval que tiene 23 años también, que encima es súper joven, o sea que es muy joven, y que creo que es un proyectazo de futuro, pero a la vez también ya es una realidad, y es uno de los mejores jugadores a día de hoy de la Liga Rusa, que por cierto está disputando las semifinales de la Liga Rusa. Claro, había que ver ahora si Lolo sabía lo de la retirada antes y demás, y ya ha tenido algo que ver en todos estos fichajes, o también si Lolo tiene que meter la manita ahora, y a lo mejor el hecho del nuevo cargo que va a tener Lolo la temporada que viene, que obviamente ya empieza después del partido de Zaragoza, tiene que ver también para obtener algunos jugadores a los que no tenías acceso antes de que Lolo estuviera ahí. El tema de a lo mejor el convencimiento que puede tener Lolo, al final, lo que has dicho tú también, quien conozca a Lolo sabe que es uno de los tíos más competitivos que hay. Entonces, yo creo que un tío como Lolo no se queda en un proyecto en el que no cree, en el que no confía. Es verdad que en los años que ha estado él, pues ha tenido algún año, no me refiero individualmente, el equipo ha tenido algún año mejor y otros peores como los 2 últimos, pero sí que es verdad que es seguramente el tío que más cabreado se iba cuando el equipo perdía, no daba la cara, no lo dudéis. Y el equipo y el jugador, el típico jugador que luego si ganas un partido y te hacen la típica foto de que hemos ganado, seguramente ni salga en la foto, o sea, es ese típico jugador. Entonces a lo mejor el hecho de que del nuevo cargo de Lolo puede servir para traer algo a lo que no tenías acceso. Ya no me refiero a mejores jugadores, sino a otro tipo de jugadores, por el tema de convencimiento y por el tema también de que, igual que yo sé que he tratado con Lolo pues profesionalmente las veces que me ha tocado, la gente que de verdad ya ha tratado con él en la pista, pues a lo mejor dice, este tío se ha quedado aquí y yo sé cómo es este tío, pues no me va a ofrecer carroña, me va a ofrecer algo bueno. Otra cosa es que luego se dé. No, a ver, al final, si a ti te llama Lolo, sabes que te está llamando una persona seria, porque es verdad que en el mundo del futsal, quien pregunta por Lolo, oye algo de Lolo, te dicen que es un friki del entrenamiento, de la constancia, un profesional, es súper perseverante, lleva los horarios a rajatabla, las dietas a rajatabla, o sea, te hablan maravillas. Bueno, de hecho tienes que verlo, que Lolo, si no me equivoco, son 38 años, y no sé, hay jugadores con 33 años, 32, que están físicamente peor que él con 38, o sea, que Lolo no se retira porque ya no le pueda o no le genere su cuerpo esa capacidad de seguir, no, Lolo ya ha comentado que él se retira porque se le presenta la oportunidad de al final, Lolo, por eso me gusta tanto Lolo, porque es un tío inteligente que dice, es un tío coherente. Al final dice, mira, yo puedo seguir un año más jugando al fútbol sala, aquí o en otro lado, pero estoy perdiendo la oportunidad de enganchar
en este proyecto y que este proyecto sea un trabajo para mí, para toda la vida. Por eso al final yo me gusta tanto la decisión de que de esa persona en concreto esté ahí, porque al final es una persona que sabe tomar decisiones coherentes, inteligentes en el momento en el cual, y sobre todo con la mente muy fría, no con el calentón, porque el futbolista normalmente es muy caliente, muy temperamental, y por su ego propio de no, yo sigo jugando otro año aunque me esté arrastrando donde sea, ¿sabes? Entonces al final, lo bueno que también tiene Lolo, pues que al final, tú lo has comentado, Lolo ha vivido parte muy buena aquí en Valdepeñas de los años buenos y una parte mala, entonces al final sabe con qué quedarse de los años buenos y sabe dentro de lo malo que ha pasado desde dentro como jugador que hay que mejorar para que esa plantilla pueda crecer. Yo no me creo que Lolo esté trabajando desde hace 15 días, yo creo que Lolo lleva trabajando ya 2-3 meses. De hecho, en alguna entrevista ya he leído que algo como en plan que no ha sido de ahora, sino que ya lo lleva hablando Luis, se lo comentó ya hace tiempo, con lo cual yo imagino que muchas cosas ya irán un poco relacionadas a su trabajo, que lo hayan querido llevar un poco en petit comité, lo hayan querido... Pero no me creo yo que Lolo lleve trabajando 15 días, Yo creo que eso viene de un poquito más atrás, a lo mejor no de 2024, pero sí que a lo mejor que tenga desde que ver, febrero... Que tenga que ver o no en la decisión de no renovar jugadores. Yo creo que ahí no, o sea, en plan... A ver, también es verdad que creo que este año es que están clarísimos los que no hay que renovar y con los que sí que hay que renovar. Es que están muy claros. Entonces, bueno, pues ahí es verdad que luego a lo mejor no ha tenido nada que ver porque ya de por sí algunos lo han puesto muy fácil, tanto para seguir como para no seguir. Pero yo creo que sí, que en el tema de proyección de la siguiente temporada, incluso en el próximo entrenador, yo creo que Lolo habrá tenido gran parte de culpa. Bueno, ya hemos repasado los 3 fichajes que están más o menos hechos para el Viñalbal y Valdepeñas, la vuelta de Alex Naranjo, hemos hablado también un poquito de Lolo, nos quedan unos cuantos programas hasta que acabemos con HD Hoy Deportes hasta la temporada que viene, o sea que ya tendremos tiempo para repasar uno a uno los jugadores que se van, incluso ya cuando más o menos sean oficiales, vamos a ver cómo los va anunciando el Viñalbal y Valdepeñas, también los futuros fichajes también de los que se están hablando y bueno, hablaremos de todo esto, repasado queda esto, así que nos vamos a ir ahora un momentito a publicidad y enseguida estamos de vuelta. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Pues este segundo bloque de Fútbol Sala, que va a ser más escueto, se lo vamos a dedicar fundamentalmente al campeón de la Copa del Rey, que por cierto acerté yo, por descarte, pero lo acerté yo, y no deja de ser sorprendente, sobre todo un poco por la semifinal, porque es verdad que la final, en la que hubo mucha polémica, pues bueno, al final es un 6-1, es un resultado claro, pero bueno, al final la polémica no puede quedar a un lado en el partido, porque al final se pasa del 2-2 de Jaén al 3-1 en cuestión de un minuto, con el videoarbitraje y demás. Y bueno, si te parece vamos a verlo, mientras hablamos vamos a ir viendo el partido de la final que le dio esa Copa del Rey a Movistar Inter. No sé si te sorprendió los 2 finalistas. ¿Alguno? ¿Te lo esperabas? Jaén, yo dije que Jaén ganaba la Copa, porque además Palma, aunque tiene la vitola de campeón de Europa y demás, pero luego es verdad que a nivel nacional son un desastre, no saben, no sé por qué les pasa a nivel nacional. A lo mejor es tema mental o algo, ya no se les habrá metido en la cabeza. Pero ya son muchas, o sea, sí, claro, es que son muchísimos años, al final siempre hablamos del tema mental y al final llega un momento en que el tema mental, bueno, pues te hace un poco romperla, pero es que Palma, es que además empezó muy bien y luego pegó un bajón tremendo. Y es verdad que Jaén, evidentemente, pues con la ilusión y con la inercia, pues yo sabía que se iban a meter en la final. ¿Que me sorprendiera Inter o no? Al final no dejan de ser Inter, pero sí que es verdad que Peñíscola la tuvo y la estuvo ahí rozando. Al final yo creo que Inter están jugando inteligentemente, están sabiendo sufrir los partidos y están jugando mucho con la eficiencia. Yo creo que es un equipo que ahora mismo es consciente de sus limitaciones, es consciente de que no es el Inter de hace años.
y tiene que exprimir un poco todas las virtudes que tiene el equipo. Sí. Aquí, por ejemplo, el error de Espíndola lo hace bueno Raya, pero hay que meterla, ese gol. Sí. El gol no es nada fácil. Yo, a ver, sinceramente creo que Jaén primero llega con la energía muy justita. Es verdad que a Joao Xaya se lo expulsan en la semifinal con Palma, que al final es otro jugador menos que tiene. Pero yo creo que al final Jaén... Mira, hace una maravilla. Bueno, la típica de Dani Zurdo, que es no sabe meter un gol feo, No, o mete golazo o no los mete. Y otro chaval que es súper joven, que tiene una proyección brutal. Además, sin ángulo ninguno, la saca ahí, que le tiene que dar... Tiene que meter hace ahí como el un empeine, efecto claro, le tiene que meter fuera, un poquito exterior también. Sí, es brutal el golazo. Fíjate, Jaén hace lo más difícil, que es empatar a Inter. Inter hasta ahora estaba defendiendo muy bien, a Jaén le estaba costando salir. Hace lo más difícil y, sin embargo, luego la cabeza les pegó, yo creo que les pega el chasquido al final con el 2-1 enseguida aquí, que lo mete Raya. Bueno, pues al final es un gol muy moral, que al final, bueno, pues te hace irte... Mete uno Jaén parecido en el partido de la semifinal. Sí, Carlos Sanz, ¿no? Que es un golazo. Al final nada más salir, te mete Raya y ya sales un poco trastocado, pero bueno, al final Jaén sigue, pero ya Jaén tiene este año un defecto muy grande y es el tema arbitral. No saben centrarse. En cuanto hay cualquier tema arbitral, no ya enseguida... las decisiones... No, enseguida las decisiones arbitrales que ellos consideran que les han perjudicado, los saca completamente del partido. Eso me acuerdo, a nosotros nos pasaba mucho con David también eso. Cuando había así algún error arbitral, el temperamento, esa energía, esa fusividad hace que te saquen del partido. De hecho, en el resumen de la federación se lo saltan directamente, a lo mejor por el tema de la polémica, pero se lo saltan. Es un gol, Jaén saca un córner, Mati Rosa remata y consideran que hay un agarrón antes de que... le coge por la espalda, bueno... ¿Cómo lo ves tú, esa acción? Yo la veo como falta. A mí también me lo parece. A mí me parece falta. Me parece que puede no pitarse. Pero me parece que si tú vas al videoarbitraje... si hay videoarbitraje, efectivamente, si tú la ves en un videoarbitraje, a lo mejor es la inercia del partido, si te pilla un poco despistado y tal, y es verdad que Lucao quizá lo gesticula, lo exagera y demás, mucho. Pero tú lo ves en un videoarbitraje, tienes que pitarla. Tienes que pitarla porque además es que es una caída un poco... que parece, es verdad que seguro, me reitero, seguro que la exagera, pero es verdad que va un poquito a la misma, o sea, él cuando lo agarra se va para atrás, la inercia de Mati, una vez que Mati lo suelta. Correcto, la inercia de Mati, del giro de Mati, la hace con los brazos. Va compasado todo, porque si tú, por ejemplo, dices, mira, es que se tira una décima de segundo más tarde, pues puedes decir... Vale, o que lo coge, Mati va en una dirección más exterior, pero sí que es verdad que el giro lo hacen... Al final, Lucao lo está cayendo y cuando Lucao está cayendo, digamos que Mati inicia la inercia y se aprovecha de la caída de Lucao. Entonces, bueno, ya está, se pitó y yo creo que es lo que tú dices, habiendo videoarbitraje, yo creo que eso se tenía que pitar. Y aquí vemos la guinda del pastel para Movistar Inter, el gol de Jesús Herrero, que ha metido alguno ya esta temporada así, y después de 4 años, Rafa, para Movistar Inter ya era hora llevarse un título. Cualquiera nos lo iba a decir esto. A ver, yo incluso he escuchado... ¿qué mérito tiene Inter con plantilla low cost? A mí, perdonadme, Inter no tiene ninguna plantilla low cost. Inter tiene un plantillón con jugadores, vamos, este año se ha llevado a Lucao, se ha llevado a Javi Minga y a Bebe a base talonario. De campeón de liga. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen a Ricardinho, a Rafa Rato y a Gadella? Pues vale, pero... Claro, que no tienen a la superestrella que marca la diferencia en el fútbol sala mundial. Efectivamente, pero es verdad que últimamente, digamos que el fútbol sala mundial no hay ese tipo de estrella. Ha pegado... Desde que pegó ese bajoncito, Ferrao, esos dos que no han salido ningún jugador de ese rollo, o por lo menos tanto. Es que en esa época se juntaron tanto, porque tú al final veías la plantilla del Inter... a Rafa Rato, a Ricardinho, a Batería, Ortiz, Gadella, tenías a Humberto de pivo, Elisandro, y luego te ibas al Barça y tenías... que si a los Ferrao, Fernandao, los porteros que tenían, es que eran equipos de época, tenías a un Ribillos, que bueno, que el nivel de Ribillos tampoco es que sea muy diferente al de ahora, al de antes. Ha renacido este año, literalmente, Ribillos. Entonces, bueno, pues sí que es verdad pero bueno, que ese bajón, digamos, lo han pegado todos los grandes, porque el Barça también se ha vuelto un poco más cercano a la hora de ganarle esos partidos.
Entonces, bueno, yo no considero que Inter tenga una plantilla low cost. Yo creo que va más también por ahí, por lo que dices tú, y también porque después de que te tires 4 años sin ganar un título y que lo cortes ahora, al final eso también pierde atractivo un poco, dentro de que vayas a ganar más dinero en Inter que en Valdepeñas, por ejemplo. Hombre, por supuesto. Pero es verdad que también pierde atractivo el hecho de que ya no seas un candidato tan claro para los títulos. Sí. No, a ver, evidentemente Inter ha pegado un recorte, porque el recorte existe. Si antes a lo mejor tenía un presupuesto, me lo invento, de 4 millones, verdad que ahora existe un proyecto de 2 millones. Pero es que esos 2 millones siguen siendo el doble que el resto de tu adversario. De hecho, Inter ha seguido fichando a base de talonario, porque que no se nos olvide que hace poco ficharon a un tal Lazarevi y a un tal Fitz de la noche a la mañana. O sea, se le cruzó que eran los dos que más iban a destacar y se los quitaron a uno a Valdepeñas y el otro creo que estaba por entonces Manzanares, con lo cual pasa que luego le salió Rana. ¿No? O Anderlecht, sí, perdona, es verdad, de Manzanares se fue a Anderlecht, llevas razón. Estuvo medio año. Pagaron, bueno, en el caso de Lazarevi no pagaron cláusulas porque nos hicieron ahí un cambio y en el Anderlecht sí que tuvieron que incluso que pagar cláusula, un par de cláusulas, con lo cual pues te digo que al final plantilla low cost, entre comillas. Sí que ha reducido y ya está, poca cosa más. Bueno, pues enhorabuena a Movistar Inter por ese título, mucho ánimo también a los aficionados de Jaén y ya solo nos queda repasar qué hizo el juvenil del Viñalbal y Valdepeñas, que es el único que queda, que tiene todavía partidos por jugar y que jugó este fin de semana, el derbi contra Manzanares. Pues ahí lo vemos, se empató a 4 el Manzanares con el Viñalbal y Valdepeñas en un partido donde marcaron 2 Alfonso, 1 Josan y el otro Raúl para el equipo azulón, y con ese puntito se pone el Viñalbal y Valdepeñas octavo con 37 puntos. Pues Rafa, muchísimas gracias, como siempre, nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene, esperemos que podamos acabar con una victoria y hablemos... Con una victoria que por lo menos, bueno, nos vayamos con un buen sabor de boca y nada, que vayan saliendo ya noticias, que estamos ya deseando de que salgan cosas interesantes y cosas ilusionantes. Ojalá y que sea así, ya lo saben, ya lo hemos dicho, el viernes a las 8:15 en Zaragoza, ese Guanapix Sala, Viñalbal y Valdepeñas. También comentará antes de que se acabe el bloque de fútbol sala que Víctor Beas, muy merecidamente, ha renovado su contrato con el Viñalbal y Valdepeñas y estará al frente del filial la temporada que viene. Nosotros seguimos con el programa, vamos con el banquillo de Torreca. ¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen. Acabada la temporada 2024-2025, en los clubes de fútbol llega el momento de analizarla, de meditar, de valorar, de juzgar sobre lo que se ha hecho. ¿Se hace? ¿Hacéis autocrítica los presidentes, los entrenadores, los futbolistas, los propios aficionados? ¿Se analiza y reflexiona uno mismo antes de analizar a los demás? Una vez finalizada, ¿se analiza si se terminó el proyecto como se marcó desde un principio? ¿O hubo esos meses de transición que hubo que dejarse llevar por las circunstancias del momento e hicieron cambiar el pensamiento deportivo inicial? ¿Cumpliste tus compromisos económicos o los compromisos deportivos? ¿O te agarras a los argumentos de las subvenciones que no llegaban o no han llegado y que están ahí como un fondo? Como entrenador, ¿sacaste rendimiento a tus futbolistas en base a lo que esperabas cuando les fichaste, cuando confiaste en su incorporación a la plantilla? Presidente, técnico de los futbolistas, ¿esa confianza inicial se mantuvo en el transcurso de toda la temporada? ¿Qué no hiciste que tendrías que haber hecho y qué no volverías a repetir, deportiva y administrativamente hablando? ¿Cuántas veces la palabra y argumento excusa
utilizaste? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para apropiar errores tuyos al futbolista, al presidente, a la junta directiva o viceversa? ¿El argumento de los dirigentes con el rendimiento de la plantilla? Como dirigentes, ¿cuántas veces mostrasteis vuestro apoyo y la confianza a quienes confiasteis, en general, vuestra plantilla, sobre todo en los momentos delicados y malos de los baches que una temporada tiene? ¿Con cuántos amigos entrastes en el proyecto? ¿Y con cuántos acabaste? ¿Cuántos te dieron la palmada en la espalda y cuando hoy ni te saludan? ¿Muchas lesiones? ¿Culpa del médico, del fisio, de la programación, del no cuidado del futbolista o las atenciones necesarias que se requieren? ¿Qué uso le diste a la palabra cantera? Sí, repito, cantera. ¿Fue cumplir con ella? ¿Utilizarla como un recurso? ¿O no es algo que te preocupe, pero que puede preocupar en un futuro? ¿Creíste y mostraste tu apoyo en ella o simplemente cumpliste el expediente? Finalizada la temporada, ¿descendiste? ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Cumpliste el objetivo marcado? ¿Por qué? ¿Por quiénes? Todo eso conlleva una autocrítica ahora que es el momento del yo. Ese yo que utilizamos muchas veces para arrogarnos cosas positivas. Ahora es el momento de autojuzgarse, de evaluarse y después de levantar la cabeza. Porque el fútbol, como yo siempre he dicho, es como la vida misma. Requiere tranquilidad, de conciencia, que eso es lo que te va a facilitar encontrarte una buena respuesta. ¿La tienes? Enhorabuena. ¿Dudas? ¿Te han generado muchas la temporada? Piensa y recapacita. Analízate primero tú para después empezar a juzgar a los demás. Cada uno en los distintos factores, en los distintos sectores que engloba algo tan difícil como es este llamado mundo del fútbol. Pues llega ahora el momento de ocuparnos de la parcela del fútbol. En concreto, bueno, pues todavía queda algunas jornadas. Cuando este programa salga, solo quedará ya una jornada de la competición juvenil territorial Grupo Cuarto, pero la de Tercera División Federación Grupo 18 ya concluyó y por eso es momento de balances y de también saber lo que va a suceder, si es que se sabe, en un futuro más o menos cercano. Por eso contamos con la presencia de Ángel Fernández Ferrelló, que es el presidente del Club Deportivo Valdepeñas Carreteros Maquinaria, al cual le agradecemos su deferencia por participar en nuestro programa. Así que, por tanto, Ángel, bienvenido y ya digo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Ángel. Bueno, tiempo de balances, lógicamente, cuando se acaba una temporada, una liga, una competición, y el hecho de que ya se haya terminado la de la Tercera División Federación, como decíamos, en el Grupo 18, pues es momento de repasarla. En el aspecto deportivo se perdió la categoría. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se valora así en estos momentos bueno, pues el haber descendido? Bueno, a ver, era algo que estaba encima de la mesa, ¿no? Cuando cogimos al final este año el reto de volver a Tercera División. Es cierto que parte de la culpa es nuestra, yo soy el primero en asumirla, en el sentido de que después de 21 años sin pisar categoría nacional, sin pisar la tercera ref actual, la antigua Tercera División, la inexperiencia de no tener a lo mejor esa figura o esos miembros que estuviesen en la categoría durante algunos años y pudiesen más o menos orientarnos. Ha sido un año triste en lo deportivo, pero en lo personal en cada uno pues hemos ido aprendiendo conforme iba pasando la temporada en muchos aspectos, en el tema de fichajes, tema de contratos, temas burocráticos. Ha sido un aprendizaje rápido, el cual pues en cierto momento de la temporada ha llegado tarde y al fin y al cabo el empezar tarde, que estábamos dubitativos por el tema del patrocinador y de los presupuestos, pues lo hemos acarreado durante toda la temporada. Es cierto que a lo mejor ciertas decisiones se podían haber tomado antes, pero bueno, al fin y al cabo hay que valorar también el factor económico, el si reemplazas, cómo reemplazas y de qué manera.
Entonces, nada, tristemente se ha perdido la categoría, pero bueno, al fin y al cabo Valdepeñas ha vuelto a disfrutar de la tercera división, que hacía tiempo que no, y esperemos que pronto esté quien esté, vuelva a ese sitio. Bueno, si nos remontamos un poco al principio, Ángel Fernández, el primer entrenador no llegó a empezar la temporada, llegó Juan Arsenal y luego al final Paco Guti. El hecho de tener 3 entrenadores en la temporada, incluida la pretemporada, pues lógicamente también influye, ¿no? Sí, a ver, al fin y al cabo cada entrenador tiene su forma de dirigir, tiene sus métodos, y la plantilla tiene que cogerlo lo más rápido posible. Es cierto que en el cambio de Fuentes a Juan Arsenal, pues sí ha habido más tiempo para que a lo mejor ciertos resultados se hubiesen sacado adelante, y luego ya de Arsenal a Guti, bueno, pues fue el final de temporada, se comió Guti ese marrón entre comillas, ¿no?, de acabar la temporada de la mejor manera posible. De aquí agradecerle el esfuerzo y el trabajo que ha dedicado. Y nada, es cierto que a lo largo de la temporada pues ha habido partidos que yo creo que injustamente hemos perdido, creo que nos hemos merecido mucho más en algunos de ellos, pero bueno, al fin y al cabo la temporada es regular, te va poniendo en tu sitio, y a final de año pues nuestro sitio era antepenúltimo, era puesto de descenso, y nada, no queda más que decir. Mucho movimiento también hubo a lo largo de la temporada, Ángel, en cuanto a fichas, a fichajes, sobre todo la renovación que fue haciendo poco a poco Juan Arsenal, ¿no?, de lo que había fichado José Luis Fuentes en pretemporada. Sí, a ver, nosotros hemos hablado la directiva cuando nos hemos juntado, y pensamos que el equipo que empezó en el mes de enero tenía más calidad, o tenía un punto más que el equipo que confeccionó José Luis Fuentes, ¿no? De hecho se ha visto otro tipo de fútbol, se ha podido ver un juego más vistoso, pero es cierto que los resultados, que al fin y al cabo son los que mandan, no llegaban. Nosotros, como te he dicho al principio, ¿no?, al tener esa inexperiencia, al no tener quizás una persona dedicada solo y exclusivamente a la dirección deportiva de la confección del equipo, pues quizás ahí hemos pagado un poco, ¿no? Al fin y al cabo todos los que estamos en esta directiva, cada uno tiene sus trabajos, tiene sus familias, nadie cobra nada del club, lo hacen porque nos gusta, porque queríamos que Valdepeñas continuase con el fútbol, pues, y al fin y al cabo en ese aspecto pues sí es cierto que se ha notado esa inexperiencia, ese saber qué jugadores traer, qué jugadores pueden cuajar, cuáles no, y el resultado ha sido ese. También otra cosa que hay que decir es que nosotros nos hemos adaptado al presupuesto que a principio de pretemporada más o menos manejábamos, ¿no? Lo fácil hubiese sido, a lo mejor como han hecho otros equipos como el Villarrobledo, el confeccionar una plantilla para mitad de temporada estar ya salvados, y luego ya pues que los jugadores y entrenador, pase lo que pase, si tienen que cobrar bien y si no, no. Entonces nosotros no queríamos ni por asomo eso. En lo económico es cierto que hemos cumplido, a día de hoy han cobrado tanto jugadores como entrenadores, a falta de este mes de mayo, que hay que pagar a 4 o 5 jugadores que por contrato se les debe, más 2 o 3 que hay pendientes de los que finiquitamos en enero, que dijimos que a final de temporada iban a cobrar lo suyo, y nada, esperando que entren las subvenciones, y en ese aspecto sí es cierto que el trabajo se ha hecho bastante bien. Es decir, que en lo económico diríamos que se han salvado los muebles, si no en lo deportivo, pero en lo económico no va a quedar ahí para una hipoteca, para la futura directiva que se haga cargo. Nosotros teníamos las 3 parcelas, ¿no?, que queríamos cubrir del club, era la económica, la deportiva y la social. En la deportiva, durante estos 4 años, es cierto que hemos tenido vaivenes, es cierto que con el equipo senior las bases se hicieron bien. 3 años luchando por el ascenso, se consiguió el año pasado y ascendimos a tercera, y bueno, al fin y al cabo en lo deportivo son cosas que pasan. Es cierto que con el juvenil hemos tenido peor suerte, al fin y al cabo los chicos son remesas, los juveniles que son de último año, muchos se van fuera a estudiar y es más complicado el ir y venir a entrenar, y en esa faceta, bueno, pues ojalá y este año la rematemos con el ascenso del juvenil. La masa social creo que se ha recuperado en gran parte, porque yo me acuerdo de ir a tercera cuando iba con mi padre al fútbol, estaba el equipo en tercera, no había tanta gente ni tantos espectadores como actualmente se puede ver en La Molineta. En ese aspecto yo creo que el club también ha recuperado algo importante para la ciudad,
Y en lo económico igual, cuando cogimos el club, cuando lo cogió Raúl hace 4 años, tenía una deuda de 6.000 euros, esa deuda se ha recuperado y se va a acabar con un superávit, no sabría decir la cifra exacta, pero es cierto que la directiva que entre no va a tener problemas de impago ni de deuda. Bueno, ahora hablaremos del futuro, ya que ha nombrado al juvenil Ángel, cuando emitimos solo quedaría una jornada. ¿Qué posibilidades hay de que pueda jugar o promocionar o ascender? Porque está la cosa un poco complicada. Las posibilidades pasan por nosotros ganar estos 2 partidos que nos quedan, en la Solana este sábado allí en La Moeda y al siguiente fin de semana contra Herencia en casa, y que este fin de semana que se enfrentan Daimiel y Bolaños en casa de Daimiel, primero y tercero, que Daimiel gane o empate. Si no, pues si ganase Bolaños, tendríamos que esperar a Bolaños en la última jornada, que me parece que va a Membrilla, para que pinche y nosotros ganan los 2 partidos restantes. De esa manera quedaríamos primeros, porque en esta categoría solo ascienden los primeros. Y al referirte a los primeros, ¿a qué te refieres? Los primeros de cada grupo de juvenil preferente. El primero. Correcto. O sea, que solo sube uno. Solo sube uno. Ya. Entonces yo creo que después de la temporada que llevan los chicos entrenando y que Alberto, Adrián, el trabajo que están haciendo con ellos, la verdad que es fantástico, estamos muy contentos con ellos, son los que nos han estado dando alegrías, yo creo que se merecen esa consecución del título, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, volvemos entonces al Valdepeñas de la tercera división que ha sido y que ahora pues perdió la categoría. Una vez que concluya la temporada, ¿qué está previsto? Bueno, concluida, terminado oficialmente el 30 de junio. ¿Convocatoria de asamblea? Sí, convocaremos una asamblea a final de temporada, queremos esperar a que el juvenil acabe la temporada también. Estamos esperando también a que entren las últimas subvenciones, ¿no? Nos falta el ayuntamiento, nos falta un último pago de la Junta, entonces queremos tener eso más o menos ya en caja para a la hora de presentar las cuentas pues sean lo más real posible. También es cierto que, por ejemplo, la Diputación hasta agosto-septiembre no entra esa cuantía, pero bueno, más o menos si nos la han aceptado sabremos qué cantidad es. Y nada, haremos una asamblea, estado de cuentas, la situación deportiva, la situación del club en general, y hasta el 30 de junio por estatutos tenemos que terminar. Una vez finalice ese periodo, si no hay nadie que haya querido coger las riendas del club, habrá que hacer una junta gestora para terminar con el tema burocrático y todos los papeles que hay que preparar para terminar pagos de IVA, impuestos de sucesiones y demás. Y en el caso de que pasen los días y siga sin haber nadie, pues una vez que se solucione todo el tema burocrático, se procederá a la desaparición del club. Vamos a ver, comentas, presidente, que va a haber una asamblea general, pero ¿esa asamblea de elecciones va a haber o no? La asamblea de elecciones ya se hizo, ya salió se abrió el periodo de candidaturas que fue del 1 al 24 de abril y en ese periodo nadie se presentó. Nadie se presentó. No hubo ninguna candidatura, entonces todo sigue su curso, ¿no? Se hará una asamblea, la Junta Gestora se encargará de llevar las riendas del club, de si hay alguna persona o grupo... O de buscar también. Sí, también, a ver si... Porque no es la primera vez que eso sucede en la historia del fútbol de Valdepeñas. Sí, la verdad que... La gestora siempre ha buscado un presidente. Sí, ha intentado buscar siempre un presidente. Es cierto que durante estos 4 años que lleva esta directiva hemos tenido 4 patrocinadores diferentes, 2 de ellos son de Madrid a través de contacto de Raúl, y siempre nos vemos en la misma situación cuando llegan los meses de abril, mayo, junio, ¿no? A la deriva, no sabemos qué va a pasar, no hay ese presupuesto, no hay ese proyecto para el año que viene, y nada, ojalá y salga esa persona o ese grupo de personas que sepan darle continuidad al fútbol en Valdepeñas. Y no sé, yo después de toda la temporada en el campo, estando en todos los partidos y escuchando a tantos aficionados con sus ideas, con su forma, conforme se tienen que haber hecho o no las cosas, ojalá y esa gente que tanto sabe de fútbol, ¿no? Y tantos consejos da, dé un paso hacia adelante y en vez de ver las cosas desde la grada, pues que se metan en las oficinas del club, cojan las riendas y ojalá y sus ideas que tan buenas decían que eran,
que les den continuidad a este proyecto. Entonces quiero deducir que de tus palabras, Ángel Fernández, que tú no estás dispuesto a seguir. No, a día de hoy no... ¿No lo contemplas? No se contempla esa situación. ¿Ni nadie de la directiva? Nadie de la directiva tampoco. Este año, por ejemplo, que era un año importante para el fútbol en Valdepeñas, que yo creo que hubiese sido un apoyo importante, ¿no? El tejido empresarial de Valdepeñas, pues gracias al final a la familia Carretero, ¿no? Y a todos los patrocinadores que nos han aportado, tanto en la equipación como Makibi, Clínica Midén, Inmocentro con Cándido, Fotón, que es una empresa de gin, luego también ha estado el Gallino, que ha estado dando de comer a los jugadores, igual que Fernando con el Ágape, más todas las empresas que tenemos alrededor, ¿no? Pedro, la colaboración que ha hecho con la clínica suya de fisio, y Marino, que ha estado con la lavandería industrial, Juan y Yolanda con Alma de Arte, que la verdad que han hecho un trabajazo impresionante con el tema de la serigrafía en todas las equipaciones, y gente que me dejo por el camino, ¿no? Gracias a todas esas personas que, si no hubiese sido por ellos, y obviamente por los aficionados que nos han apoyado en la Molineta, no hubiésemos salido adelante. Es cierto que a lo mejor nosotros esperábamos alguna empresa que diese una cuantía más alta de dinero para subir ese presupuesto, y a lo mejor haber confeccionado la plantilla de otra manera, a lo mejor haber traído un director deportivo el que solo se dedica a esas cosas y tiene esa experiencia, pero bueno, las cosas han sido como han sido. En ese aspecto sí es cierto que hemos acabado un poco decepcionados, pero bueno, al fin y al cabo cada uno es libre de aportar lo que cree conveniente o de no aportar, ahí no entramos. Entonces, contestando a lo que decían, no hay esa posibilidad de continuar. Mucho tendría que cambiar la cosa para que nosotros siguiésemos adelante, pero a día de hoy esa opción no está encima de la mesa. ¿No la contempláis? No. Lo que está claro es que si es que se consigue que alguien continúe con las riendas del club, no se va a encontrar déficit, ¿no? Por lo que estás comentando. No, en ese aspecto la persona que entre puede estar tranquila de que déficit no se va a encontrar, está todo pagado a día de hoy. Es cierto que falta alguna, por ejemplo, migallón, el tema de los autobuses, porque bueno, ya está hablado con ellos que siempre dependemos de que la subvención que nos entra del ayuntamiento, de ahí se destina para ellos, que es el grueso gordo, digamos, de la subvención. Entonces, en cuanto el ayuntamiento cierre el tema de la subvención, pues eso estará pagado, pero está todos jugadores, entrenadores, todos han firmado su contrato de rescisión, todos han firmado su finiquito, los han cobrado, los pisos que hemos tenido en alquiler en Valdepeñas también están abonados, el fisio también, o sea que está todo al día. Y sí. Sí, no, que quería decir también que si algún socio o algún candidato que esté por ahí a la sombra tiene alguna duda, que sin problema se puede poner en contacto con nosotros, quedamos un día, se le enseñan las cuentas bancarias, se le enseñan todas las facturas que hemos ido pagando para que corrobore esa información que yo estoy dando aquí ahora y que llevo dando a lo largo de toda la temporada, es real, y se le explica todo lo que conlleva el estar en la directiva de un club. Y entonces, bajo tu punto de vista o tu percepción, ¿qué futuro le aguarda al club? Ojalá y me equivoque, ¿no? Es cierto que esta situación, por desgracia, como tú has comentado antes, se ha vivido ya en muchas ocasiones, ¿no? Tú tienes más experiencia que yo y has vivido más el fútbol en Valdepeñas que yo, ¿no? Pero por lo que yo me podía contar mi padre y lo que yo he ido viendo con estos años, volvemos a ir a la deriva, seguimos sin ese proyecto deportivo que se le pueda dar continuidad tanto a los chavales que salen de la cantera, ¿no? Que se consolide, tanto a los chavales de la cantera como al equipo senior, y ojalá me equivoque, pero vuelve a ser temporada difícil, vuelve a ser años negros, en lo que por desgracia, si no entra alguna empresa que pueda respaldar este proyecto deportivo, tiene pinta de que año tras año pues va a haber que ir llamando a las puertas, hacer puerta fría, ¿no? Como se dice en el mundo comercial, y con lo que se vaya sacando del aporte de las empresas, pues con eso ir tirando. Y lo que sí hay que reconocerles a la afición su fidelidad, ¿no? Porque a lo largo de la temporada, a pesar de los malos resultados y sabiendo incluso ya el descenso, pues tampoco había una desbandada, ¿no? No, es como te comentaba antes, ¿no? Que yo me acuerdo cuando iba a ver al equipo antiguamente, cuando jugaban los hermanos León, ¿no? Raúl, Calderón, Tete o Álvaro y demás, es cierto que a final de temporada parecía que se juntaban los fieles seguidores del fútbol, pero este año
La afición no se le puede poner ni una pega, tanto en casa como fuera, que han seguido viajando y aún así mira que eran desplazamientos largos. Ellos siempre he dicho que son el jugador número 12 y el apoyo incondicional que hemos tenido cada fin de semana. Así se lo hacía saber a la plantilla cuando bajaba a hablar con ellos, ¿no? Digo, hacerlo por la afición, que esto seguramente no lo vayáis a ver más, ¿no? Una afición de un equipo que está ahí abajo metido, que está en puestos de descenso, que ya está incluso descendido, que siga metiendo 500, 600 personas mínimo domingo tras domingo, es difícil. Es cierto que hacía mucho tiempo que no se pisaba la tercera, que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en volver, y la gente eso la verdad que lo ha valorado y lo ha agradecido. Bueno, pues llegado a este punto, Ángel Fernández Ferrayó, presidente del Club Deportivo Valdepeñas, Carretero Maquinaria, creo que más o menos hemos tomado el pulso al momento actual que vive el club, sobre todo en el equipo senior, en el de la hasta ahora tercera división. El año que viene habría que comenzar, si se inicia el proyecto, en la primera autonómica preferente. ¿Qué cabría añadir? Pues nada, que es una lástima, ¿no?, que nos tengamos que ver en esta situación debido a la masa social que movemos. Yo he estado viajando este año con el equipo y a excepción de Toledo, que ha sido el campo donde he visto mayor afluencia de gente, obviamente, al ser capital de comunidad, pues tiene más habitantes, pero hemos ido a Ciudad Real, hemos ido a Socuéllamos, hemos ido a Villarrubia, equipos que nos triplican o cuadriplican en presupuesto, y la afición 150, 200 personas, ¿no? Ya. Es una lástima dejar escapar esto, que no se le pueda dar continuidad a un proyecto que yo creo que en líneas generales se ha salvado con nota, que ha dado con creces en la tecla, que era a lo mejor lo que le faltaba en Valdepeñas, y esperemos que llegue ese apoyo económico y sobre todo ese apoyo de gente, ¿no? Gente que desinteresadamente quieran trabajar por el fútbol en Valdepeñas, sabiendo el esfuerzo que conlleva, porque ha habido gente en la directiva que ha perdido tiempo libre, ha perdido tiempo con su familia, con sus hijos, y se lo ha dedicado solo para que el aficionado de Valdepeñas y Valdepeñas pueda seguir viendo fútbol en el campo de la Molineta. Y si llegara ese apoyo económico fuerte, una empresa fuerte o dos empresas fuertes, ¿tú te replantearías el continuar? Yo me lo podría replantear si sigue la misma directiva. Ya. Es decir, yo trabajaría con el mismo grupo de personas, que la verdad que este año ha sido de 10. Hemos trabajado la verdad que bastante bien, todo consensuado, todo trabajado, y la única manera que hay de seguir es de que siguiese toda la directiva que este año... ¿Y qué te han expresado a ti? A ver, es cierto que la Porque gente... ellos a lo mejor dicen que si sigues, tú siguen. No, a ver, la gente ahora mismo se siente un poco caliente, ¿no? Son 4 años de trabajo, 4 años en lo que ha costado mucho arrancar las temporadas. Es cierto que este año, pues la decepción de no haber dado con la tecla, como hemos hablado, ¿no? Tanto cambio de jugadores, tanto cambio de técnicos, ha costado mucho salir adelante. Entonces acabas con esa decepción de que hemos dado el 100% y al final el objetivo, que sabemos que era difícil, no se ha cumplido, ¿no? Pero bueno, como no ha llegado todavía esa opción, no se ha puesto encima de la mesa de la directiva. Si llegase esa opción, pues todo sería hablarlo, ver lo que quiere el grupo, respetar sobre todo la decisión que han tomado, y no sabría decirte ahora ¿Y entonces mismo. qué fechas barajamos? Porque Pues, para la inscripción del club... La inscripción del club me parece que es en julio, más o menos. Entonces sí es cierto que la persona que quiera entrar entraría un poco tarde en el ámbito deportivo a la hora de hacer un proyecto para la preferente, porque es cierto que se está quedando una preferente muy dura. El Almansa se queda, el Atlético Tomelloso se queda, van a jugar playoff San Clemente, La Solana, La Roda y Sporting Alcázar, que está cuarto. Ya veremos qué pasa de esos 4, quién sube directo, y luego playoff, quién asciende o quién no asciende. Baja Manzanares, baja Valdepeñas, entonces ya el presupuesto en preferente da un salto de calidad y necesita jugadores para al menos dar la cara. Tampoco sabemos qué va a pasar con el Villarrobledo. Ya. Es una opción que está ahí encima de la mesa, muy lejana, pero que si se da la circunstancia, cabe también a lo mejor de que el Valdepeñas se pueda quedar hasta en tercera, pero bueno, eso es algo muy remoto, que ya no depende de nosotros, sino de temas federativos, y según pasen los días se irá viendo qué pasa todo. Bueno, pues a esperar entonces lo que esté por suceder
De momento la situación es esta, que tu directiva, Ángel, no esté dispuestos a continuar, que se va a convocar asamblea, que se podría quedar una junta gestora y que si no arranca, pues lógicamente desaparecería el fútbol, al menos en la categoría superior. ¿Quieres añadir algo más? Nada, daros las gracias a vosotros, ¿no?, por habernos invitado semana tras semana para que todo el mundo estuviese al día de la actualidad, no solo en lo deportivo, sino en todo lo que conlleva las gestiones del club. Dar las gracias a la afición, dar las gracias también en estos 4 años a todos los directivos que han pasado por el club desde sus inicios hasta el año pasado, que estuvieron Luismi, Cristina y Juan Carlos, pero que por motivos personales decidieron no continuar. Ellos también son artífices de que el fútbol en Valdepeñas se haya realzado y haya vuelto esa masa social al pueblo. Dar las gracias a todas las empresas de Valdepeñas que en mayor o menor han colaborado con nosotros y nada, desear suerte al club, a la persona que venga, que sabe que le vamos a apoyar y le vamos a facilitar toda la información que necesite, y ojalá esto pues sea otro trámite más que pasa año tras año y que el año que viene pues pueda seguir habiendo fútbol en Valdepeñas. Bueno, pues nos apuntamos a tus deseos, los de continuar la continuidad del fútbol. Gracias, Ángel Fernández Ferrelló, presidente del Club Deportivo Valdepeñas. El programa sigue con otros contenidos. Pues vamos ahora con la entrevista seguramente más relevante, pues ya iba a decir de lo que va de temporada de HD Hoy Deportes, pero por lo grande, todo lo que alcanza esta noticia que nos dejó este fin de semana pasado, no, el anterior, pues diría yo que seguramente desde que estoy aquí en HD Hoy Deportes, seguramente sea pues la entrevista más importante con una persona que sigue siendo la misma, humilde, de La Solana, pero claro, una persona que se convirtió hace 2 fines de semana en campeona en el Mundial de Relevos del 4x400 femenino y subcampeona de 4x100, batiendo los 2 récords de España. Lo hemos dicho, no la tengo aquí a mi lado, pero la tengo en el otro lado de la pantalla. Paula Sevilla, muy buenas y enhorabuena. Hola, buenas, muchísimas gracias. Bueno, Paula, ¿cómo ha sido para ti? Ya ha pasado un tiempecito, ya ha pasado una semana aproximadamente desde que llegaste de competir en China. ¿Cómo ha sido para ti todo este tiempo? Porque imagino que ha sido, bueno, cuando llegaste, imagino que sería un terremoto mediático y ya no lo imagino, lo vi y ahora parece, pues seguramente estés algo más tranquila, ¿no? Sí, justo, al final ha tenido mucha repercusión, tenemos que aprovecharlo porque al final se está dando mucha visibilidad al atletismo y creo que eso es súper positivo, pero sí que personalmente soy muy tímida, soy muy vergonzosa, estoy viviendo como ese boom, pero quiero aprenderlo, quiero aprender a gestionarlo y ya lo estoy trabajando pues con el psicólogo, con gente que lleva las redes sociales y demás, entonces pues es intentar mejorar en ese aspecto porque creo que también es importante, pero disfrutando también de lo conseguido y de la repercusión que está teniendo. Nada más llegar a España, entrevista y TikToks, un montón de vídeos con Diario As, Diario Marca, La Revuelta, que lo de La Revuelta es una locura, pero yo comparto un poco lo que tú dices, Paula, que al final esto es una oportunidad para vosotros, una oportunidad en general para el atletismo, porque no siempre, ni mucho menos, ha existido ese altavoz y el hecho de salir en un programa en prime time que tiene la audiencia que tiene, como La Revuelta, imagino que para vosotros, para vosotras en este caso, es una oportunidad enorme también, ¿no? Sí, por supuesto, estamos súper agradecidas a todo el mundo y la repercusión que ha tenido y por supuesto estamos aprovechando la oportunidad. Al final es como tú dices, estamos teniendo mucha repercusión, estamos teniendo mucha visibilidad y al final nosotros también trabajamos un poco para eso, ¿no? Para pues eso, conseguir X resultados y si encima ese cariño se te devuelve de esta manera, pues está siendo la verdad que brutal. Es verdad que al principio pues puede abrumar un poco, pero al revés, estamos súper agradecidas, queremos intentar llegar a todo. Es verdad que son muchos mensajes y muchísimas entrevistas, pero bueno, intentaremos gestionarlo de la mejor manera posible y sobre todo eso, como bien has dicho, pues intentar aprovechar este boom, aprovechar los momentos positivos que también parece que van a llegar y hay veces que luego no llegan, entonces se resisten, así que aprovecharlo y disfrutarlo sobre todo. ¿Y cómo es para ti pasar de la entrevista en La Revuelta a pasar en la entrevista a la entrevista en Televaldepeñas?
Nada, yo como siempre estoy en casa, a mí al final pues siempre me habéis apoyado vosotros, ¿no? En la revuelta he venido ahora, pero vosotros siempre me habéis apoyado, así que también pues eso, agradecida con los medios que han estado siempre, no solo con los que se suman ahora, pero y eso, intentando llegar a todo y cumplir con todo porque es de agradecer. Vamos a meternos ya, Paula, si te parece, en lo que fue el fin de semana, como hemos dicho, este pasado no, el anterior, todo lo que fue para ti, lo que supuso para ti, y todo empezó con esas semifinales, vamos, semifinales del 4%, donde conseguisteis el récord de España, donde estabais flipando por haber ganado a Jamaica y donde encima conseguisteis ese récord de España lloviendo. Sí, la verdad es que no nos lo creíamos mucho. Al final yo o sea, llegué con Maribel y vimos el crono y sí, yo sabía que era récord de España, pero tampoco yo digo, lo cambiarán, ¿no? O sea, no puede ser que nos haya salido así en esta ocasión, ¿sabes? Pero al final es verdad que estábamos bien preparadas. El año pasado lo pasamos muy mal de cara en los juegos, no nos conseguimos clasificar y fue un año muy duro para todas. Y creo que este año íbamos muy concienciadas de que si conseguíamos el pase, el año podría ser un poco más relajado, no porque seguía habiendo muchas citas, pero que sabíamos que teníamos ya la clasificación, entonces hemos sido muy concienciadas y es que ni no lo creíamos. Al final habíamos ganado a Jamaica. Jamaica para nosotros siempre ha sido una referente y pues eso, estar siendo competitiva, ya solo estar siendo competitivas con ella fue un gustazo y luego encima de eso valorar un montón la marca porque también te digo, parece que va a volver a salir en la próxima que hagas y luego a veces te resiste porque ya nos pasó en Oregón, así que ahora pues contenta y aprovechando el momento. No, es que fue literalmente aplastar el récord de España. De hecho, hay un clip de Maribel que dice, sí, teníamos opciones de batirlo, pero ni mucho menos con el tiempo que lo conseguisteis batir y encima en las condiciones en las que lo batisteis, porque es que es cierto que aunque estuviera lloviendo, Paula, todos los cambios, todas las postas salieron perfectas en la semifinal, todas. Sí, sí, es verdad que lo tenemos muy entrenado, entonces no nos da esa desconfianza que quizás pueden tener otros equipos. Es verdad que en nuestro momento de correr no había lluvias, sí que estaba la pista mojada, pero no estaba lloviendo, entonces eso creo que también nos favoreció, ¿no? La tormenta había sido antes y después de la tormenta viene la calma y se corre un montón, entonces creo que eso sí que también es de tener en cuenta. Y luego esto, no tenemos miedo, seguimos haciendo nuestro trabajo igual, pusimos las mismas referencias que solíamos poner, entonces íbamos súper confiadas las unas a las otras y luego pues eso, nos salió bien justo en competición y pues eso, la hora D o sea, el día D a la hora H, ¿no? Entonces salió todo bien y estamos súper contentas de lo conseguido porque nos sorprendimos muchísimo a nosotras mismas. Y después de esa semifinal, Paula, en esas condiciones, habiendo batido el récord de España, habiendo corrido como corristeis las 4, ¿cómo te vas a dormir ese día? ¿Qué es lo que piensas de cara a la final? Porque claro, has ganado a Jamaica, pero claro, al día siguiente también está Estados Unidos, Gran Bretaña, que fue al final la que ganó. No sé si te sorprendió también en ese aspecto, bueno, te sorprendió a ti o os sorprendió a todas el hecho de que seguramente Maribel en la recta final, que coge la posta a la primera, estaría más pendiente de Jamaica y de Estados Unidos que de Gran Bretaña y quizá eso también fue un poco lo que hizo que el oro, que el campeonato mundial se lo llevara a Gran Bretaña, ¿puede ser? Sí, ella además, Maribel lo ha dicho en algunas declaraciones que ha hecho, que al final es verdad que las calles 3, 4 y 5, ¿no? O 4, 5 y 6 íbamos pues nosotras, ¿no? Las españolas en medio, a un lado Jamaica y a otro lado Estados Unidos, y es verdad que estaban mucho en la pelea. Al final Maribel sentía a las dos corredoras aquí y es verdad que la inglesa al venir por calle por fuera pues como que pudo correr, hacer su carrera suelta y quizás no crisparse o no correr con la tensión que estaban corriendo las tres de las calles centrales, entonces eso le pudo venir bien en ese sentido. Al final también era Gran Bretaña llevaba un equipazo, tenían un gran nivel y pues se podía esperar, ¿no? Al final ellas cogieron el año pasado, cogieron medalla el año pasado en los Juegos, o sea que es un equipo potente y que siempre hay que tener en cuenta y en ese caso pues en la final la última recta que hizo la atleta fue increíble y se llevó el oro, pero bueno, nosotros estamos contentas porque jamás nos hubiéramos imaginado estar luchando por unas medallas en un campeonato así y lo hemos conseguido. Entiendo, Paula, que ahora en frío ni mucho menos duele, pero después de haber hecho la semifinal que hicisteis, ganando a Jamaica, haciendo el tiempazo que hicisteis, ¿os desilusionó un pelín el hecho de ser plata? Bueno, es que como en ningún momento nos veíamos ganadoras, no sentimos que hemos perdido el oro, sino que sentimos que hemos ganado la plata. Entonces, al verlo desde esa manera, no sentimos como esa frustración. Para nosotros fue
es que fue increíble, es que en ningún momento pensábamos estar luchando por las medallas y después de hacer una semifinal increíble, en la final solo salíamos a disfrutar, a decir, bueno, nuestro trabajo lo hemos conseguido, nosotros veníamos aquí con la pretensión de, o sea, con el objetivo de buscar el pase para Tokio, ya lo tenemos, en la final solo tenemos que disfrutar. Entonces, en ningún momento nos hemos planteado el, ay, hemos perdido el oro, al revés, todo el rato lo estamos enfocando de, joder, hemos ganado una plata. Hombre, para vosotros mentalmente seguramente es mucho mejor enfocarlo así y de hecho también es que esa es la realidad. Para España, estamos hablando de velocidad. De hecho también hay un clip de Maribel que habla con una de vuestras compañeras también, no sé si es del 400 o del 100, que dice, ahora que nos digan blanquitas, ¿no? Claro, sí, al final, bueno, es un debate que viene de largo, ¿no? No, claro. Pero hemos estado, hemos sido competitivas. Al final nosotros nos quedamos con eso, de estar siendo competitivas con las grandes potencias y estar ahí peleando. O sea, no nos hacemos pequeñas, sí que nos hacemos grandes, valoramos lo que hacemos y pues eso, nos va bien, de momento nos ha ido bien. Pero es que, Paula, encima hay que decir que estás loca, estás como una cabra, porque 20 minutos después de la final del 4% estabas corriendo la del 4x400 y sacando esa medalla de oro. Es que, ¿cómo también pasas tan rápido mentalmente de estar pensando que has conseguido la medalla de plata en el 4% y que tienes que pelear ahora en el 4x400 por una medalla de oro cuando en las semifinales también ganasteis la serie? Es que imagino que para ti eso mentalmente es algo que seguramente también estés trabajando con tu terapeuta, porque al final el hecho de cambiar tan rápido de mentalidad, imagino que sería complicadísimo para ti. Sí, al final, pues eso, este año estoy trabajando con Félix y me está ayudando un montón a saber gestionar pues todas estas cosas y en las cosas en las que me tengo que centrar y en cuáles tengo que dejar al lado. Yo al final ya sabía que iba a correr, o sea, una vez que yo salgo al 4%, yo sabía que ya estaban contando conmigo para el 4x4, entonces enseguida pues sí, quería disfrutar un poco de este momento, ¿no? Porque me lo había ganado, pero también sabía que tenía pues trabajo por hacer, entonces lo único que intenté un poco fue pues eso, compensar los esfuerzos. Podría haber estado media hora celebrando con las del 4%, pero bueno, celebré unos minutillos y luego me fui al 4x4 porque al final eso, yo sabía que estaban contando conmigo y sabía que lo mejor para mí era pues tranquilizarme lo más rápido posible para intentar estar centrada en el 4x4. Así que para mí ha sido un campeonato de locura, no sabría explicarlo cómo ha salido y por qué ha salido así de bien, pero eso, creo que el equipo que tengo alrededor, tanto mi entrenador, psicólogo y demás, están haciendo un trabajo increíble y por eso yo pues me está saliendo bien así la temporada. No, hemos hablado del 4%, que es una locura, pero es que lo del 4x400 es una locura mayor, porque claro, es lo que he dicho, lo primero es que es 20 minutos, media hora después de la final de 4%, que lo primero que también me gustaría preguntarte acerca de esto es si te afecta en algo en las piernas el hecho de haber corrido antes el 4%. Me refiero, ¿diste el 100% en el 4%, en el 4x400, perdón, exactamente igual que si no hubieras corrido antes el 4%? Sí, bueno, yo salgo con todo. Yo obviamente algo te tiene que afectar, ¿no? Porque no es lo mismo pues estar calentando solo para esta prueba que haber hecho una antes. Pero creo que a mí pues me benefició en el sentido de que yo al 400, antes de competir en el 400 lo paso muy mal porque me pongo muy nerviosa, sé que es una prueba muy dura y que quizá voy a acabar muerta, entonces le doy como muchas vueltas a eso. Y en esta ocasión, como no tenía tiempo y antes tenía un 4% que me encanta, que lo disfruto, que lo llevo haciendo muchos años, pues no me dio tiempo a sobrepensar la siguiente prueba. Entonces, en ese sentido, lo valoro muy positivamente. A nivel físico, pues obviamente hacer un 100 algo influye, porque al final yo fui a tope hice todo el calentamiento y fui a tope en el 4%, pero sí que te permite, o sea, no entras en un nivel de láctico y un nivel de cansancio como entrarías en un 4x4. Si el 4x4 hubiera sido antes del 4%, creo que sería inviable primero ir al 4 y luego al 100. Entonces, al estar en este sentido, al ser este horario, creo que me benefició y además eso, mentalmente pude centrarme en el 4% que me gusta, que es una prueba que disfruto un montón y no pensar tanto en el 4x4. Y una vez que terminé el 4% ya tenía que estar en el 4x4 y no me daba tiempo a agobiarme ni nada. Entonces, claro, en ese sentido lo veo positivamente, lo veo de manera positiva. Y claro, es que en el 4x4 fuiste tú la que abriste la carrera, entregas la posta, si no recuerdo mal, la segunda más o menos, que ya está bastante bien. ¿Y cómo viviste también, Paula, esa última curva donde Blanca Hervás, bueno, hizo algo similar en la semifinal, donde Blanca Hervás había sido superada por la estadounidense, pero claro, es que luego le mete un repaso en la recta que la deja seca?
Sí, es impresionante. Al final el 4x4 es una prueba muy larga, se da mucho tiempo a ver muchas cosas, ¿no? Hay adelantamientos y tal, que en el 4x100 quizás está todo más estático, en el sentido de que es muy rápido y pasa todo muy rápido, y aquí te da mucho tiempo. Y al final terminé la carrera y fui viendo a mis compañeras y la verdad que las admiro un montón, porque eso, yo llevo poco tiempo en el 4x4 y veía los movimientos que hacían, cuando se atrevían a cambiar el ritmo, cuando tal, y para mí eso fue alucinante. O sea, ver a Eva cómo se metió a la calle libre para no dejar pasar a la sudafricana fue un momento estratégico. Luego Daniela, cuando adelantó a la americana para entregar en primer lugar, es como, esta tía está loca, ¿en qué momento se pone a adelantar? Y luego Blanca, la sangre fría que tuvo para mantenerse firme y decir, bueno, yo prefiero correr detrás de una, prefiero, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero ella lo explicaba así, de, vale, para mí es más fácil correr detrás de una y tener esa sangre fría y decir, vale, me adelanta esta y me pego a ti hasta el final, y si en la final te puedo, te adelanto. Me parece que es de tener una templanza y unas ideas tan claras que yo de verdad admiro. O sea, y al final estaba ahí a pie de pista y pues estaba disfrutando de la competición como otro espectador más, porque fue increíble. Sobre todo también la confianza de Blanca, de saber, tener confianza en ti misma, de que la vas a terminar adelantando, porque es verdad que el esfuerzo de la estadounidense, cuando le pasa la posta a Daniela Fra a Blanca Hervás, es cierto que ahí el principio, de hecho, la coge enseguida, la adelanta enseguida, pero es cierto que ahí tú tienes que confiar en ti misma, y seguro que dijo, sí, tú tranquila, que luego en la recta final me va a tocar a mí apretar, y de hecho le saca bastante Blanca Hervás a la atleta estadounidense, de hecho, que casi le pilla el otro país que no recuerdo cuál es, no sé si es Alemania o... pero Sudáfrica, queda tercero. Sudáfrica, pues me parece brutal. Y también se está hablando de ti, Paula, como ya... Es que ya hay que vacilar, hay que presumir, porque se está hablando de ti, tú me vas a decir que no, porque tu humildad pues te va a decir que no, pero se habla de ti como la reina, se habla de ti como la mejor atleta española, ya no solo femenina, sino femenina y masculina. O sea, se está hablando de ti como la mejor atleta española. No sé para ti cómo también estás gestionando todo esto, si tú te lo terminas de creer, cómo está siendo todo esto también para ti. Nada, yo para mí pues eso es un boom. Yo jamás diré que soy la mejor, porque valoro mucho a muchas atletas y creo que tienen muchas cosas positivas y tal que yo a lo mejor ni siquiera considero que tengo, pero la verdad es que esta temporada me está saliendo las cosas bien, está yendo todo como muy de cara, los resultados están acompañando, entonces pues sí, me siento súper querida, me siento súper agradecida, como he dicho en muchas ocasiones. Creo que son palabras mayores, porque creo que decir quién es la mejor atleta, pues no sé, yo en España tengo muchas mejores atletas, ¿sabes? Entonces jamás lo pensaré, pero bueno, me siento súper querida y estoy súper agradecida a todo lo que me está pasando, y seguiré trabajando pues para mantenerme en esta línea, que es difícil, pero para seguir estando aquí, porque lo estoy disfrutando un montón. Lo que yo decía, Paula, ¿qué vas a decir tú si eres una chica súper humilde? Pero es verdad que los números te avalan este año, y sobre todo en los últimos años, todo lo que estás haciendo en una prueba nueva para ti, para el 400, que ya estamos terminando, Paula. Me gustaría saber si te empieza a gustar más el 400 de lo que te gustaba cuando sacaste ese bronce europeo. Sí, me gusta más, obviamente le vas quitando, le vas perdiendo el miedo, ¿no? Yo al final del 400 he dicho que es una prueba a la que yo le tenía miedo, y al final lo vas haciendo y le vas perdiendo el miedo, pero es una prueba muy dura. A día de hoy no la termino de disfrutar tanto como disfruto pues un 100, el 4% o el 200, pero es verdad que me está dando grandes resultados, le estoy perdiendo el miedo y cada vez pues me va gustando más, ¿no? Le vas cogiendo el truquito y sabes dónde puedes llegar y dónde no, entonces... eso, sí, admitiré que me va gustando cada vez más. Y que seguro que desde la Federación Española de Atletismo te están apretando para que te siga gustando, porque a ellos, mientras les vaya bien y contigo les está yendo muy bien, ya han encontrado ese equipo, ese cuarteto perfecto. Es que al final, Paula, estás, yo te veo personalmente encima, al menos, claro, es algo que yo veo, que a lo mejor no es así, pero veo muy buen rollo entre tus compañeras del 4x400 y obviamente con las de 4%, con las que llevas muchísimo tiempo compitiendo. Sí, nos llevamos todas muy bien, tenemos un grupo muy unido y muy homogéneo, y eso es que nos retroalimentamos todo, tanto personalmente como deportivamente. Creo que además hay una unión ahora, que antes también la había, ¿no? Pero ahora más visual, ¿no? Entre los dos grupos. Claro, ahora sois 7. ¿El qué? Ahora sois 7, claro.
Sí, 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 pero y contando en las reservas, o sea, también hay personas detrás que no llegan a terminar, o sea, no llegan a competir en la pista, pero están detrás a pie del cañón, pues si a alguno le pasará algo salir y están en igualdad de condiciones que nosotras y la verdad que eso es que se crea un grupo bastante homogéneo y es muy guay, al final lo hemos dicho, pero no competimos solo por nosotras, sino por la de al lado también y eso, o sea, cuando hay ese cariño y esa razón de ser, ¿no? en la pista, creo que pues eso, así surgen estas cosas. Pues Paula, no sabes cómo nos alegramos aquí en Televaldepeñas, también, bueno, en la Solana. Has tenido que tener muchísimos mensajes, seguro, porque al final eres una chica muy querida en el mundo del atletismo y allá por donde pasas también eres una chica muy querida. Solo espero que la gente te lo haya hecho saber, te haya hecho saber que ha estado contigo y también que todo el mundo esté contigo en las malas, que obviamente habrá momentos malos. Ahora te toca disfrutar y te toca estar orgullosísima de ti, de lo que has conseguido, y aquí sí que te vamos a decir la reina, sí que te vamos a decir la mejor atleta española actualmente vive en la Solana. Estamos orgullosísimos de ti, Paula, muchísimas gracias por atendernos y para nosotros es siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias, para mí es un honor, obviamente he recibido muchísimo cariño, intentaré responder a todos, pero eso, encantada siempre de atenderos porque es casa. Un abrazo fuerte, Paula. Gracias a vosotros, hasta luego. Pues hasta aquí este programa de HD Hoy Deportes, lo hemos dicho, ya nos quedan muy poquitos. Este programa, como cualquier otro, saben que lo pueden ver en el canal de YouTube de Televaldepeñas, en Televal. Recordarles, como siempre, que nos sigan en las redes sociales y nosotros ya nos despedimos, como siempre, hasta el próximo martes a partir de las 9. Sean buenos.